Mejor hablar en M24. Lizarazu en Mejor Hablar en M24 haciendo un tema de los terapeutas. Ella va 1,5, se llama esta canción cantada por Lizarazu. Vamos a hablar de Afganistán porque es un tema que ha estado en el tapete con mucho énfasis desde la vuelta de los talibanes, y ayer hubo un nuevo hecho noticioso que fue este ataque que se perpetuó por el Estado Islámico. Por lo menos este grupo se autoatribuyó los ataques. Al menos 60 personas murieron y más de 100 resultaron heridas a causa de estos ataques con explosivos y tiroteos. Uno de ellos en las afueras del aeropuerto, en donde muchas personas están intentando salir del país ante la retirada definitiva de Estados Unidos, que va a tener lugar este mes, el último día del mes. El portavoz de los talibanes condenó estos ataques, y si venimos aquí a Uruguay, nuestro país también lo hizo a través de la Cancillería, que en un comunicado rechazó la situación de inestabilidad, de inseguridad y deterioro institucional que se está viviendo en este país, y manifestó también su apoyo al rol de vigilancia y monitoreo de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Estos episodios ocurrieron, como decíamos, luego de que el 15 de agosto los talibanes retomaran el poder en el país, luego de 20 años de ocupación estadounidense. Para analizar la actual situación sociopolítica y las causas también que llevaron a los últimos acontecimientos en Afganistán, mejor hablamos con el analista internacional Leo Harari. Muchas gracias por estar en Mejor Hablar. Buenos días. Hola, buenos días para todos. Leo Harari, que te encontrás en Francia en este momento. Así es. Efectivamente, a las 2:19 de la tarde. Bien, ya pasó el mediodía entonces en este país. Leo, si te parece, queremos arrancar por los últimos hechos para luego ir hacia atrás, digamos, hacia la historia de este país, que a veces nos queda lejos, ¿no? Nos queda lejos culturalmente y geográficamente. Ayer en este ataque murieron varios civiles. Se lo reivindicó el Estado Islámico. ¿Cómo se puede leer que haya tenido lugar en este momento en donde vuelven al poder los talibanes? Bueno, según Al Jazeera, la televisión catarí, esta mañana había 110 muertos, de los cuales 13 eran militares norteamericanos, 28 eran militantes talibanes, y el resto, la mayoría, eran gente que querían salir, que estaban buscando una manera u otra de pasar las puertas del aeropuerto o conseguir una visa en el Hotel Barón, que es un hotel que está ahí mismo en la zona, y que, bueno, murieron en uno de los dos, o en alguno de los dos ataques que hubieron sucesivos ayer de tarde. ¿Qué está pasando? Está pasando que el año pasado el presidente Trump firmó una retirada con los talibán, poniendo la fecha a fines de marzo. La llegada de la administración Biden no renegaron de esa especie de acuerdo de retirada, sino que simplemente cambiaron la fecha para el 31 de agosto. Pero fueron desbordados por la ansiedad de la gente de querer partir. Había decenas de miles de personas alrededor del aeropuerto, y los americanos lograron negociar con los talibanes una especie de apertura del filtro para que por lo menos los extranjeros y los que tuvieran papeles en regla para poder entrar
en otro país pudieran pasar. Pero eso no se cumplió bien, los talibanes no tienen totalmente control alrededor del aeropuerto y las fuerzas americanas solo tienen control de la parte militar del aeropuerto, aparentemente de forma insuficiente. ¿Por qué? Y ahí es lo que viene el origen mismo del atentado. Porque los talibanes también tienen enemigos en el territorio islámico. En particular, este grupo, Estado Islámico K, lo llaman K por Khorasan, que era el nombre que tenía esa región. Es un nombre que tiene ya creo que 11 siglos, que cubría Afganistán, pero también un pedazo de Irán, Pakistán totalmente y algunas otras regiones. Este grupo, Estado Islámico, es más radical que los talibanes. Y le critican a los talibanes querer negociar con los americanos, querer hacer un Estado menos radical que el de ellos. Y se pelean entre ellos y hacen atentados desde 2014. Uh-huh. Leo, Entonces, haciendo sí. de esta entrevista algo didáctico, ¿cómo se explica estas ganas que tiene de huir toda esta gente, estas decenas de miles de personas? ¿Qué situación les espera con los talibanes en el poder? No, es tremendamente, es una situación muy dramática realmente. En 20 años de ocupación de la OTAN y en particular de los norteamericanos, no se logró hacer un gobierno que fuera popular, no se logró integrar a la sociedad afgana, que es extremadamente diversa y descentralizada. Es un país muy montañoso, son pueblitos, ¿no? Vos ves el pueblito de enfrente, pero si querés llegar tenés que bajar tu montaña, atravesar el valle y subir la montaña del otro. Tardás 3 días. Es un país muy complicado, con tribus diferentes, los pastún y los tayik en particular, que son las dos mayoritarias, que no se entienden entre ellos cuando negocian, pero no configuran una especie de sentimiento nacional. Lo que los une es la religión islámica. Uh-huh. Pero con sí. matices también, porque hay los más radicales y los otros. Pero me preguntás por toda esta gente, ¿qué pasó? Que todos aquellos que aceptaron trabajo con los americanos, fundamentalmente como traductores, como choferes, como personal administrativo o como espías, toda esa gente está fichada, entre otras cosas porque cuando evacuaron la embajada norteamericana y la embajada británica no destruyeron todos los documentos, quedaron listas de los empleados, por ejemplo. Entonces temen que los vayan a buscar a las casas y los ejecuten, cosa que ha pasado ya. Por otro lado está la situación de las mujeres, que es particularmente dramática. La Sharia, la ley islámica, no le da los mismos atributos y derechos que los hombres, la asimila más bien a los niños. Entonces las mujeres que estaban avanzando relativamente en la posibilidad de trabajar o de tener una vida independiente, vuelven a estar en una situación de represión, como en los peores momentos. O sea que eso es el motor para huir, ya sea porque se trabajó con el enemigo que ocupó el país, según la mentalidad de ellos, o porque la situación de las mujeres, las familias. O sea, hay mucha gente que preferiría estar en otro lado que en el Afganistán que vamos a tener, que estamos teniendo ya ahora. Leo, justamente cuando nosotros le preguntamos a una politóloga que estuvo aquí en nuestro programa, politóloga argentina, Carolina Braco, sobre la situación de las mujeres en Afganistán, las violaciones a los derechos humanos que habían tenido lugar antes de la ocupación estadounidense por los talibanes, que hoy vuelven al poder, ella hacía énfasis en que se habla ahora de violaciones a los derechos humanos, pero durante la ocupación estadounidense había grandes violaciones a los derechos humanos. Te invitamos a escuchar un audio, es una práctica que a veces utilizamos para poder contrastar opiniones, para luego pedirte justamente una consideración al respecto. Es breve.
la realidad es que tampoco fueron de estabilidad estos últimos 20 años. Fue de construcción de un gobierno títere que verdaderamente lo que hizo, fue maquillar algunas instituciones y darle como cierto corte o perfil supuestamente democrático, pero está visto que la invasión de Estados Unidos, con su intención de llevar la democracia y los derechos humanos a Afganistán, es un fracaso rotundo. ¿Qué opinión te merece esta consideración? ¿Se puede hablar en los mismos términos de violaciones a los derechos humanos de lo que podemos esperar con los talibanes y lo que había hasta el momento? Tiene perfecta razón. Estoy totalmente de acuerdo. Es peor la cosa. Si mirás un poquito, ¿cómo llegaron los talibanes al gobierno antes del 2001? Es decir, antes de que Al-Qaeda tirara las torres y el Pentágono en Estados Unidos y se considerara que lo hicieron desde bases afganas, y por eso Estados Unidos en diciembre del 2001 invadió. ¿Por qué estaban los talibanes ahí? Los habían puesto ya los norteamericanos en la época de Bill Clinton. ¿Por qué? Porque había habido, primero hay que ver un poquito la historia, 1978, un grupo de gente de izquierda, y particularmente el Partido Comunista Afgano, tomaron el poder. Hicieron en Afganistán un gobierno progresista. Para empezar, hicieron la educación obligatoria, primaria obligatoria para niños y niñas, juntos, en donde el derecho de las mujeres eran iguales a los de los hombres. Pero, claro, era la época de la Guerra Fría, la cosa era muy difícil mantener ese gobierno. El gobierno le pide ayuda a la Unión Soviética los apoya, pero hay mucha agitación social, y en la Unión Soviética también hay problemas porque empieza el tema de la perestroika con su propio problema. El asunto es que en el 79, para apoyar ese gobierno progresista, la Unión Soviética manda el ejército e invaden. Error garrafal, porque eso creó una guerra civil con resistencia, en particular de los islamistas, que son muy anticomunistas. Entonces, Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita inventaron los talibanes, los crearon con dinero saudita para hacer centros de educación. Por eso talibán quiere decir estudiante. Eran los estudiantes que estaban becados por los sauditas. Pakistán con los servicios de inteligencia que todavía están metidos ahí, y los americanos crearon una guerra civil para sacarse de encima un gobierno progresista. Ese mismo gobierno que lograron ganar armados por la CIA, es ese gobierno de los talibanes, que luego pasaron a la oposición después de diciembre de 2001, cuando los americanos los echaron con su invasión para penarlos por haber ayudado a Al-Qaeda a atacar Estados Unidos, tirar abajo las torres en Nueva York, el Pentágono, etc. Es decir, hay un pedacito de historia ya en el cual los talibanes ya han subido, bajado, vuelto a subir. Bueno, Harari, esa es una... Dime. Bueno, no, esto que tú te referías justamente a la Unión Soviética, este periodo entre el 79 y el 89, que era un punto al que nos interesaba llegar. Gorbachev se refirió ahora a la salida de las tropas estadounidenses, planteó que fue una mala idea desde el principio, que Estados Unidos tardó en reconocer su derrota, que debería haber admitido el fracaso antes. Fue durante el gobierno justamente de Mikhail Gorbachev que se retiraron estas tropas de la Unión Soviética el 15 de febrero del 89. ¿Se puede establecer algún tipo de comparación o contraposición entre esos 10 años de ocupación soviética y los 20 estadounidenses? Sí. Para empezar, que ocupando un país no se establecen regímenes democráticos ni la paz civil. No funciona así. Los dos actuaron como imperios. El soviético de una manera torpe, pero fueron mucho más inteligentes para irse, porque cuando no tenés la victoria, lo mejor que puedes hacer
es una retirada ordenada, cosa que los americanos no están pudiendo hacer. Además, estuvieron 10 años más que los rusos. Ujú. El asunto es que también hay que verlo con poca ingenuidad. Es un gran negocio la guerra, es Bueno, un negocio tremendo. Justamente Cuando le, dicen le los iba a preguntar americanos, eso. ¿Qué intereses económicos se pueden advertir en todo este conflicto geopolítico? hay dos grandes patas gigantescas. Uno es que la mayor parte de el dinero que dicen que los americanos pusieron en Afganistán, en realidad lo pusieron en las fábricas de armamento norteamericanas. Es dinero que quedó en Estados Unidos, que va a través de la bolsa a las grandes empresas de fabricantes de armas. Estos no tenían ningún interés en que se pare la guerra y no les importaba quién gana o quién no gana. Lo que importaba es que se pudiera estar todo el tiempo tirando a la basura municiones, fusiles, bazucas, helicópteros, aviones y todos los otros elementos. Es un gran negocio en el cual la economía americana se fortaleció a partir de los contribuyentes fiscales, los que pagan impuestos en Estados Unidos, el presupuesto norteamericano. El otro gran negocio que hay es el tráfico de drogas. La producción de amapola afgana creo que es la más grande del mundo, de la cual sale la cocaína y la heroína. Son buenos traficantes, tienen gran inserción en el mundo rural y producen bien y lo trafican bien. Entonces, no hay que hacerse ilusiones, ahí hay otros intereses que los intereses políticos, pero están de cualquier manera conglomerados a partir de ideologías. Ese es el problema que tienen los talibanes. Ujú. Pero Y el ellos tema, están por siendo ejemplo, del petróleo, otras reservas naturales. Sí, Afganistán tiene una característica que es su país de 600.000 kilómetros cuadrados, grande, montañoso y mediterráneo, es decir, no tiene salida al mar, pero tiene todo el pasaje del oriente hacia el occidente. Tiene gasoductos y oleoductos y tráfico terrestre que va desde la India, Pakistán, hacia Irán y hacia Europa, fundamentalmente de este hacia oeste. Y, por ejemplo, China, que tiene una pequeña frontera de 80 kilómetros con Afganistán, ha hecho inversiones en una enorme mina de cobre dentro de todo el plan de la ruta de la seda. O sea que hay también recursos naturales, en particular mineros grandes. O sea, ese es un país que también lo miran para poder explotarlo. Los rusos también les interesa ese aspecto de la producción de materias primas. Claro. Ahora queríamos preguntarle justamente, ¿cuál es ahora la actitud, no tanto de Rusia como de China ante esta, retomar el poder de los talibán, ¿no? Que en realidad se dice que siempre estuvieron, pero bueno, ahora retoman el poder del todo el país, ¿no? Sí, China es muy claro. Ellos tienen una posición muy pragmática, dicen los problemas internos de los países que lo arreglen en los países, nosotros lo que queremos es establecer relaciones fructíferas, etcétera. China tiene dos temas. Un tema grande es que Afganistán es uno de los pasajes más importantes de la ruta de la seda y en donde ya empezaron a invertir grande, como te decía, en la mina de cobre, pero también en infraestructura. Y les interesa que eso siga, porque es como, digamos, la primera estación de ferrocarril, no puedes hacer la segunda si no tenés la primera. El pasaje por Afganistán es estratégico. La segunda es que las provincias chinas fronterizas, la zona china fronteriza con Afganistán, es fundamentalmente musulmana. Y China tiene problemas con los uigur, tiene una campaña de represión bastante importante de la población musulmana china justamente, les tienen miedo como elemento de agitación. Uh-huh. Entonces,
no quiere tener líos con Afganistán para que Afganistán no vaya a ser el territorio de refugio de militantes islámicos uigur que estén contra el gobierno chino. Entonces dice, bueno, está fenómeno. Hagamos todo lo que sea necesario para hacer buenos negocios y estar en paz, y ustedes no protejan a enemigos interiores nuestros. O sea, son dos temas, uno ligado a la ruta de la seda y el otro ligado a la relación del gobierno central chino con los uigur, claro, fronterizos de Afganistán. Uh-huh. No sé. Sí. Dime. No, Leo, lo último, porque tenemos que ir cerrando, me interesa saber, bueno, tú justamente estás en Francia, ¿cuál es la posición de la Unión Europea, ¿no? Bueno, y en particular el gobierno francés, ¿se ha expresado cómo está funcionando en relación a las evacuaciones también de ciudadanos y ciudadanas franceses en territorio afgano? Eso se hizo con un poco más de orden y tiempo que lo de los americanos, porque también la escala es diferente, era menos gente, eso está más o menos por terminarse. Lo más importante de todo esto, en mi opinión, es que es una derrota gigantesca del Occidente, en particular de la OTAN. Uh-huh. Estamos hablando de el ejército más poderoso, las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo, con la tecnología más avanzada, con los especialistas más grandes, con la capacidad de fuego más gigantesca, y están ahí encerrados en un pedacito del aeropuerto, con dificultades para organizar una evacuación que tendrían que haber empezado un año antes, y dejando al mismo tiempo, sabiendo que les van a hacer un atentado, porque lo sabían, y lo avisaron, y lo dijeron públicamente, y igual se lo hacen. Uh-huh. Y sin ser muy solidarios con los otros aliados de la OTAN. No han dejado ni a los británicos, ni a los franceses, ni a los demás realmente el espacio y la seguridad que necesitaban para evacuar su gente. Ellos entraron, llegaron y son los que mandan, y no sale debilitada por todos lados la figura de Estados Unidos y de la alianza de la OTAN, que es la alianza militar más importante del Occidente. O sea, es un golpe grande que todavía no se ha terminado, que está en curso. Ayer yo escuché el discurso del presidente Biden y era medio llorón, digamos. Está bien, amenazó que se iban a vengar y qué sé yo, pero casi estaba siempre al punto de las lágrimas. No parecía presidente de la gran potencia internacional. Para nada, es una etapa nueva que empieza para Estados Unidos y llevado por la corriente para todo el Occidente. Muy bien, intentaremos seguir desmenuzando este tema y estar atentas a ver qué sucede allí. Muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy, Leo Harari, analista internacional. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo grande desde París. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.